sit by myself talking to حاجات تتحس وما تتقالش وإن جيت أطلبها أنا مقدرش. A medida que nos damos cuenta de que la cercanía de Jungkook con Taehyun no se basa únicamente en las interacciones que vemos en redes sociales, sino que también puede notarse desde lo que el propio Taehyun expresa, varios detalles empiezan a llamar más la atención. Incluso hay quienes bromean con que para recibir algún comentario de su parte, prácticamente tendrías que tener ciertos emojis relacionados con Taehyun y Jungkook en tu nombre. Y dado que en las preguntas en línea del programa de Wired, donde hubo momentos que para muchos dejaron ver una dinámica entre ellos que parecía difícil de disimular, quise traer todo esto en un video un poco más detallado, tomando en cuenta los hechos que avalaron cada cosa que salió de ambos. Porque lejos de la forma en la que ambos se molestaron juguetonamente cuando Jungkook cuestionó sobre si realmente Taehyun había aprendido a tocar piano, y su reacción evidente parecía causar algo en Taehyun como para decir que había aprendido por su cuenta, y sus facciones habían tomado cierta ironía para contestar, me pareció una de las cosas más interesantes de ver, ya que en el momento en que Jungkook leyó una de las búsquedas en las que le preguntaban por qué le decían Golden Magne, Taehyun intervino al inicio diciendo que estaba relacionado con el sueño de concepción de Jungkook. Estos sueños son aquellos que, según la creencia, tienen las madres antes de quedar embarazadas o de dar a luz, y suelen interpretarse como un presagio o señal de su futuro embarazo o nacimiento. El 3 de septiembre de 2016, para la revista Focus Korea, cuando a Jungkook le preguntaron cuál había sido su sueño de concepción, Jungkook contó que había empezado a llover en un pueblo y los lugares que mojaba la lluvia se convertían en oro, siendo esta una de las primeras veces en las que Jungkook habló sobre el sueño de concepción que Taehyun mencionó. Y considerando que el 24 de julio de 2018, Jungkook volvió a mencionar ese tema en un poema que compartió con los miembros, donde habló del sueño de concepción de su madre, en el que caía lluvia de oro y todo lo que su bebé tocaba se convertía en oro, es probable que Taehyun se estuviera refiriendo justamente a ese mismo sueño del que Jungkook ya había hablado en otras ocasiones. Pero cuando Namjoon comenzó a explicar que era porque Hobi consideraba que Jungkook era bueno en todo cuando era joven, siempre solía decir que Jungkook era como una semilla de oro, pero que cuando debutaron y tuvieron que ponerse apodos, habían decidido simplemente juntar ambas palabras y llamar a Jungkook Golden Magne, ya que era el más joven de todos y siempre lo hacía todo bien. Y cuando Namjoon mencionó otro de los apodos, incluyendo el nombre de Taehyun como Tay, Jimin comentó que eran los japoneses quienes más lo llamaban así. Sin embargo, el propio Taehyun aclaró que ese nombre ni siquiera era japonés, sino un apodo que le habían puesto desde la primaria, aunque era algo que Jimin ya sabía, porque se conocían desde antes. Jungkook pareció enterarse en ese mismo momento, por eso cuando preguntó si era verdad, Taehyun simplemente confirmó que así solían llamarlo en la escuela. Entonces Jungkook, de una manera bastante natural, terminó diciendo que Tay era un apodo lindo, algo que llamó la atención porque es justamente una forma en la que él mismo lo ha llamado en diferentes ocasiones. Pero más tarde, cuando Jin le preguntó a Taehyun qué hacía cuando descansaba, y Namjoon también se lo preguntó, Taehyun dijo que estaba pensando en eso ahora mismo, porque probablemente ahora que se lo preguntaban no sabía qué responder, pero dado que había sido una pregunta directa y algo que solo él sabría contestar, me pareció curiosa la manera en la que Jungkook simplemente terminó respondiendo por él, diciendo que Taehyun era una persona que vivía siempre preocupada, y ante la forma en la que Taehyun lo miró y sus dedos jugaron entre sí, era evidente que Jungkook parecía saber más de lo que Taehyun mismo podría decir. A pesar de eso, Taehyun después dijo que el día anterior había estado viendo videos durante 7 horas seguidas. Jin le preguntó qué tipo de videos veía, a lo que Taehyun contestó que había estado observando la imitación vocal durante aproximadamente 4 horas. Y aunque Jungkook no parecía quedarse con eso, y él sabía mejor que nadie lo que Taehyun hacía cuando descansaba, de manera graciosa y bastante sorprendente, Jungkook dijo que Taehyun luego había enviado una foto al azar en el chat grupal, junto con un mensaje de voz y otra foto que lo acompañó, diciendo que todos los demás comenzaron a decirle a Taehyun que era simplemente único. La razón por la que Jungkook lo había dicho era porque lo conocía mejor que nadie, y esa sonrisa con la que comenzó a explicar lo que Taehyun hacía, mientras Taehyun ni siquiera había tenido intenciones de negarlo, y por el contrario terminó sonriendo lindo y tímido por la forma en la que Jungkook lo exponía, fue demasiado bonito. Porque no hay nadie que pueda decir que Jungkook no lo dijo para dar a demostrar que conocía a Taehyun como ningún otro. 그래서 단톡방에 갑자기 막
사진 하나 보내놓고 음성 메시지 보내고 사진 하나 보내고 음성 De todas formas, cuando Taehyun se le preguntó quién era su fotógrafo favorito, tuvo un pequeño momento al intentar pronunciar el nombre correctamente, lo que llevó a que Jimin se burlara un poco mientras él trataba de explicarse y leer mejor la hoja. Más tarde, Taehyun respondió que su fotógrafo favorito era Ryan McGinley. Namjoon añadió que se trataba de un fotógrafo conocido por retratar a jóvenes en esa época. Taehyun comentó que fuera de él no había estado viendo a otros fotógrafos en esos días, y aunque Namjoon y Jeongi mencionaron algunos nombres más, el hecho de que Taehyun volviera a destacar a ese fotógrafo en particular hizo que muchos recordaran ciertos detalles, que me llevaron también a investigar un poco más sobre ello. Porque el 20 de mayo de 2016, cuando Taehyun subió a Twitter varias fotografías tomadas por él mismo, escribió en la descripción que ese era el final de Kim Taehyun, intentando imitar a Ryan McGinley. A partir de eso, muchos comenzaron a preguntarse quién era este fotógrafo, y por qué Taehyun lo mencionaba con tanta frecuencia. Ryan McGinley es un artista reconocido que forma parte de la comunidad LGBT y cuyo trabajo se caracteriza por retratar a jóvenes en escenarios naturales, muchas veces con un enfoque libre, espontáneo e incluso con fotografías de desnudos artísticos, o momentos íntimos y otras tantas con su novio. Taehyun en distintas ocasiones ha mencionado que admira la simplicidad con la que este fotógrafo logra capturar ese tipo de escenas. De hecho, en una entrevista posterior, Taehyun explicó que le gustan sus fotografías porque McGinley logra expresar la juventud como algo feliz y libre, que es precisamente la esencia que transmiten sus obras. Por eso, el hecho de que lo volviera a mencionar tiempos después deja ver que sigue teniendo muy presente a este artista y que continúa apreciando su estilo y su forma de ver el mundo a través de la fotografía. Y aunque luego Namjoon le preguntó a Taehyun si ya no hacía fotografía bajo el nombre de Bante, y Jin se le unió cuestionando si ya no tomaba fotos estos días, a pesar de que Taehyun dijo que tomaba fotos con su celular, y Jeongi dijo que la mejor cámara era la del teléfono, Jungkook no pareció que podía quedarse así, dado que hasta ese momento parecía que quería dejar en claro que tanto conocía a Taehyun y lo mucho que le gustaba poder mostrarlo en palabras. Él dijo que Taehyun continuaba haciendo photobooks personalmente y Taehyun solamente pudo mirarlo fijamente, sin negarle nada, manteniendo una pequeña sonrisa que confirmaba que Jungkook simplemente parecía conocerlo mejor que sí mismo. Y dado que sabemos que Jungkook ha estado siguiendo y compartiendo cualquier campaña de Taehyun hasta el momento, siendo sesiones de fotos en fechas antiguas y una constante fijación por darle me gusta a los photobooks personales de Taehyun, demuestra por qué dijo lo que dijo con total seguridad, y no pareció haberse arrepentido de confirmar que él siempre estaría pendiente de Taehyun, siendo así una de las razones por las que creeríamos ciegamente en que las acciones de Jungkook siempre tendrían un porqué. De todas formas, cuando comenzaron a hablar sobre el miedo de Jeongi a hacer contacto visual con otras personas, surgió un momento bastante curioso. Jeongi explicó que durante la coreografía de Hooligan, cuando tiene que pararse frente a los bailarines, no suele mirar directamente a los ojos ni entre las cejas, como mencionó Jimin, sino que en realidad miró los labios inferiores. A partir de esa explicación, Jungkook comentó que mirar los labios de otra persona podía interpretarse como una forma de coquetear. Esto provocó risas entre los demás, pero el momento se volvió más interesante cuando Taehyun le preguntó cómo se suponía que debía mirarse a alguien para que realmente se considerara coqueteo. Jungkook, sin dudar demasiado, se giró hacia Taehyun y comenzó a explicarlo, describiendo la regla que debía seguirse para que esa mirada tuviera esa intención. Taehyun comentó que eso parecía una especie de B, pero Jungkook aclaró que en realidad se trataba de la regla del triángulo, refiriéndose a la forma en la que se alterna la mirada entre los ojos y los labios. El momento terminó de confirmarse cuando Taehyun pareció quedarse pensando en eso, y Jeongi preguntó si realmente podía considerarse así, ya que Jungkook hablaba con bastante seguridad sobre esa idea, lo cual por supuesto ha sido demasiado recurrente entre lo que Taehyun y Jungkook han hecho a lo largo del tiempo, porque la regla que Jungkook explicó respecto a cómo tenía que ver sus ojos antes de caer en los labios de esa persona, puede traer ejemplos de cómo ellos mismos se han mirado por demasiado tiempo, incluso en la actualidad, donde Jungkook ni siquiera lo ha podido evitar y sus ojos han terminado en los labios de su persona especial, siendo tan fuerte el coqueteo que ha mostrado cuando hace ese recorrido que Jungkook mencionó hacer para que se considerara un coqueteo. El hecho de que incluso muerda su labio inferior al ver los labios de Taehyun probablemente pueda ser un plus del intenso deseo y las ganas de ser correspondido. Por eso no me sorprendería saber que lo dijo con la clara intención de que correlacionáramos esos momentos, con lo que él mismo le explicó a Taehyun, y quedó en evidencia que su coqueteo había sido captado en más de una ocasión.
siendo que se tomó el tiempo de hacérselo saber a Taehyun. Probablemente él sabe por qué se lo dijo y con qué intenciones lo hizo. Y aunque cuando Taehyun leyó la pregunta de que si Taehyun hablaba mientras dormía, probablemente aquí se pueda notar más la manera en la que Jungkook ha querido dejar en claro que lo conocía mejor que nadie. Pues cuando Taehyun confirmó que sí hablaba dormido, no hizo falta otra cosa para que Jungkook estuviera de acuerdo al decir que Taehyun lo hacía, dado que probablemente lo más reciente que sabemos y tenemos el conocimiento es que ellos durmieron juntos meses antes en ese live, por lo que el hecho de que Jungkook pareciera estar totalmente de acuerdo y lo expresara en voz alta cuando nadie más lo había dicho, demuestra por qué Jungkook estaba intentando comprobar un punto. Pero cuando Taehyun dijo que también hacía eso de rechinar los dientes inconscientemente, Jimin dijo que probablemente no conocía sobre eso, ya que hoy en día no vivían todos juntos. Pero para cuando Jungkook dijo con total seguridad que Taehyun también hacía eso de mover los dedos de los pies como uno de los hábitos que aparentemente Jungkook conocía muy bien, parecía que le hacía feliz a Taehyun saber que Jungkook recordaba cada una de sus costumbres al dormir, porque su sonrisa declaraba cuánto le gustaba confirmar lo que no necesitaba tanta confirmación para que fuese verdad. Ya que si recordamos aquella vez en la que Jungkook, incluso al despertar, lo primero que hizo fue tomar su celular y grabar a Taehyun, quien tenía las piernas descubiertas sobre la cama y hacía aquel hábito del que ahora tenemos conocimiento. Probablemente Jungkook lo había grabado porque reconocía su hábito y le parecía tan adorable como para captarlo. Así que la forma en la que Jungkook sabía sobre esto me pareció uno de los actos más bonitos para resaltar, porque cuando Taehyun comenzó a mencionar algunos de sus hábitos al dormir y en su día a día, como dormir con los ojos abiertos, frotar los pies y en esta ocasión su costumbre de tocar el lóbulo de la oreja de alguien, ese alguien pareció entender de inmediato a quién se refería. Taehyun no pudo haberlo dicho en forma general, como que le gustaba tocar las orejas de las personas, pero lo expresó de una manera más específica, como si hablara de alguien en particular a quien tiene muy presente, ya que es un hábito que ha mostrado especialmente con esa persona, incluso hasta ahora. Y justamente esa persona pareció captar la intención detrás de lo que dijo, porque no hizo falta que nadie más lo señalara cuando Jungkook lo confirmó, mencionando que Taehyun le había tocado el lóbulo de la oreja muchas veces, lo que provocó risas entre los demás miembros, como si simplemente se estuviera confirmando algo que para muchos ya era bastante evidente por sí mismo. Tiempo atrás, en sus inicios, durante una entrevista, cuando le preguntaron a los chicos cómo coqueteaban, Taehyun hizo precisamente aquel hábito de jugar con la oreja de alguien y hablar acerca de él, como si el maniquí fuese una persona con la que Taehyun coquetearía, siendo que desde hace muchísimo tiempo hay registros de cómo Taehyun ha construido esta costumbre con Jungkook, desde que pudieron ser más cercanos en sus inicios, haciéndolo en cada oportunidad de forma consciente o inconsciente, siempre ha estado ahí, y aunque muchos han querido ignorar que esto es algo que sí han tenido presente, me parece que mencionarlo así y tener registro de cómo Taehyun lo ha hecho sin recibir ninguna queja de por medio, me hace sentir como si estuviéramos viendo una confirmación de un coqueteo que siempre ha estado presente entre ellos. Porque si a Jungkook jamás le ha molestado que Taehyun sea así con él, les aseguro que es un hábito que Jungkook siempre ha amado de su parte, ya que mencionarlo de tal manera con ese alguien que no dudó en confirmarlo por cuenta propia, al decir que le habían tocado muchos los lóbulos de las orejas, en un recuerdo que aparentemente todos tenían presente, definitivamente me dejó con una gran satisfacción. 그리고 누구 귓볼 만지는 거 좋아했었고. 맞아. 나 귓볼 많이 당했지. De todas formas, aunque Taehyun explicó que seguía siendo un hábito para él, mientras Jungkook permanecía tocándose las orejas como el recuerdo de lo que Taehyun hacía, para cuando Taehyun dijo que necesitaba tener una almohada entre las manos para dormir, me pareció curiosa la manera en la que Taehyun miró fijamente en dirección a Jungkook, a pesar de que la cámara no se amplió más allá, porque siendo también una de las cosas que Jungkook sabía, y probablemente él tenía que ser la almohada en las ocasiones en las que dormían juntos, quizá por eso la mirada que le dio fue una confirmación silenciosa de lo que muchos habíamos pensado, porque al final, el coqueteo de Taekook definitivamente ha quedado demasiado evidente, y el hecho de que Jungkook ame demostrar que nadie conoce mejor a Taehyun que él, revela por qué Taekook definitivamente está siendo cada vez más evidente.